¿Qué tienen en común el teatro y la comida? Comer y hacer teatro son actividades humanas ancestrales necesarias y políticas que implican encontrarnos y alimentar nuestro ser. Tanto el teatro como la comida son efímeros, desaparecen pero nos nutren. Son resultado de una alquimia previa que posteriormente se transforman en nuestro interior. Hace 15 años, cuando empezamos a hacer teatro juntas, iniciamos un juego que por un lado abraza esa capacidad efímera y por otro la combate. Por ello, parte de nuestras celebraciones es compartir con el público, colegas y amistades nuestra forma de trabajo durante este tiempo. Porque justamente nosotras, al igual que todas las personas, trabajamos y comemos comida, no aplausos. Celebremos pues 15 años de teatro. Andamio Teatro Raro es un grupo de teatro político y creación colectiva con 20 años de trayectoria presentando teatro profesional y facilitando procesos de formación política y teatro comunitario en distintos lugares del país. Camila Camarlengo es actriz, parte del grupo, y Luis Carlos Pineda, director y fundador, nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí en la nueva sesión de podcast, no sé cómo llamarle, con Andamio Teatro Raro. Así que vamos a estar conversando con Luis Carlos Pineda y Camila Camerlengo. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias a ustedes. Ay, ahora sí soy yo profesional, ¿vieron? Sí, ahorita ya le quitaste todo el moche. Sí, le quité todo lo bonito, pero es que la mano no va a saber ni en qué andamos. Pero no podemos hacer un... Ya no estamos viendo por tangente. Muy bien. Ya estamos alegándonos entre nosotros. Ustedes son señoras de la casa, así aléganse cuando quieran. Me encanta que hagas así. Dele, mucha, dele. Si quieren intimidad, nos avisan. Si quieren tirarse los platos. Ay, no. No sé si me estoy escuchando, el micrófono anda lejos, me planean una mitotía con guacamole, pero bueno. ¿Ana? ¿Inés? Yo. Pues sí. Me encanta. Ana, Inés, Margarita. Ay, Dios, ¿y qué voy a decir? Bueno, como les decíamos, teníamos preparadas algunas preguntas. Muy bien. Porque ya verán, ¿verdad? La iniciativa aquí. Fluye. Bueno, y ¿por qué lo de la comida? Sí, porque en Teate, digamos, nuestra onda con la comida es fuerte. La comunidad, el hambre. Y va, después del ensayo y todo el asunto. Entonces, una pregunta que En medio ensayo. En medio ensayo. En medio ensayo. Aunque Le voy no a hay leer bien. ensayo. Cabal. ¿Para ustedes también ha sido importante la comida en su quehacer teatral? No tanto la comida, la verdad. ¿Qué otro tipo de alimentos? Alimentos más para el espíritu. Para el alma, para el cuerpo también. No, nosotros somos más de marihuana, la verdad. Solo por fines creativos y teatrales. No vayan a creer que nos gusta porque así nomás. Es un ritual antes de cada ensayo de poder alinear nuestras energías a través de compartir un sabroso puro de marihuana. Y ese es nuestro ritual, ¿verdad? La comida también, pero nuestra comida era siempre de galletas. Como aparte, ¿verdad? Sí, como tortilla con chicharrón, de eso de bolsitas. Bueno. Queso y aguacate y bananos. No nos daba mucho Lo que más. había en la tienda. Sí, presiento. en la tienda De la esquina acá. Ajá. Exactamente. Sí. Me suena que el menú es de tienda, ¿no? Es más, hasta vi la que está ahí enfrente de Bellas Artes. Esa Ajá. Está acá. La ventanita. Y la comida solo en casa del maestro. Él es que no, como grupo nos alimenta, nos cocina. Pero ya llegamos solo a comer, ¿verdad? Mucha perdón, invitamos a los dos integrantes no adecuados, entonces. Si comida querían. Si querían hablar de Historias de comida. No, ahí con todos los integrantes pasaba lo mismo, ¿no? Hay alguien que No no hay pierde. cocina. O alguien que siempre cocina, ¿no? Entonces, está bien. Hubo una pequeña temporada, pero fue muy chiquitita. Fue cuando estábamos limpiando una casa, creo yo, que mi mamá nos alimentaba, de que Rubén molestaba de que mi familia alimentaba al grupo. Sí, Yo llegaba era con comida cierto. para todos. Bueno, yo siempre he envidiado tus lunch
Pamela en cada ensayo. Ha sido Yo así. era la única que comía del grupo porque llevaba loncherita. Tus herméticos. Ajá. Pero ahora ya no vivo Eso te con mi iba a decir mamá, yo. ya no tengo lonchera. Iba a reclamar que por qué. Ahora ni los chetos nos comparten. Ahora como chetos. Qué barbaridad. Esa pausa fue porque estamos todos comiendo. Todos estaban tragando algo mientras tanto. Muy bien. Vaya, vamos con las preguntas, que eso nos ayuda. A ver, ¿qué ha sido la constante que les ayuda a mantenerse unidas y unidos? Pues, buena pregunta. Yo creo que el hacer no solo un tipo de teatro, sino hacerlo de cierta manera, ¿verdad? Creo que tiene que ver con la dinámica, con las intenciones de hacer teatro y con la forma en que lo hacemos. Yo diría que es bastante particular, ¿no? Entonces, todos trabajamos en otros grupos, todo el mundo va y viene, pero es como que lo que hacemos solo se hace en este grupo, ¿no? Y Claro. la forma, ¿verdad? ¿Y vos qué dirías, cómo describirías eso que hace Andamio? Además de como teatro raro. El nombre. Es que antes de que me digas eso. El nombre, de verdad. Esa es la salida. ¿Verdad? Bueno, creo que tiene que ver con tres puntos básicos. La creación colectiva, la intención de hacer un teatro político y la forma de producción que es por cooperativa. Entonces creo que esas tres formas, esos tres puntos le dan forma al trabajo y los procesos de creación, ¿verdad? Que siempre hay alguna experimentación técnica o intentamos ir avanzando, estudiando, cambiando. Por ahí diría. Y raro, ¿verdad? Siempre raro. Sí. No, sí estoy de acuerdo. Sobre todo en relación a la investigación escénica, ¿verdad? Se le cayó la tortilla a la Pamela. Y de ahí se iba a caer ella. Y de ahí Ajá. nos iba a traer toda la comida encima. Aprovechando voy por un hielo. Cabal. Bueno, dale. Sí, yo creo que es exactamente eso. La investigación, que cada obra, más allá del montaje, siempre ha sido un proceso como de descubrimientos a nivel, bueno, desde mi lugar a nivel actorial, ¿verdad? Como poder ir creando, montando y formándome a la vez. ¿Cómo empezar? Dale. ¿Cómo empezar vos a trabajar con Andamio? Ok. Ahí hay una buena historia. Bueno, ¿cuándo fue? En el 2004, ¿ah? No, sí, en el 2003 Finales del 3. yo participé a una toma aquí en Ciudad de Guatemala, junto con el bloque antiimperialista e hijos. Entonces, como se organizaron algunas actividades para la revolución, la Universidad de la Revolución, y con un compañero montamos una obra, hicimos el intento de montar El Coronel de la Primavera. Yo ni sabía, la verdad, tenía poco tiempo de estar acá, ni sabía que me estaba metiendo, teatralmente hablando. Entonces, la hicimos y Huicho estaba en el público y quedó deslumbrado con mi actuación. Mientras tanto, Huicho hace un gesto. No, bueno, ya nos habíamos conocido en reuniones sociales. Yo le había traducido en español una partecita de Zuko. Me gané una entrada por eso a Zuko y a ver un ensayo del tiempo que estuve en Xibalbá. Cuando lo vi dije, me gusta el teatro que hace este güey. Está bonito. Y chao. Porque yo supuestamente me iba a regresar, tenía mi grupo de teatro allá. Entonces, el Huicho me vio actuar a mí, a otro compañero, y había un laboratorio de caja lúdica, de, ¿cómo se llamaba? Lo que dio Ofelia no sé qué, la que llevó el río, algo así. No me acuerdo. Bueno, y ahí trabajamos, pero ahí no era andamio.
era como un laboratorio con diferentes personas. Que fue hasta arriba de Correos. Sí. Yo creo que yo lo tomé también. Pero seguí, por favor. Pero era muy raro, dice la Anita. Era muy raro. Yo me acuerdo de Paulina, de Cacalúdica. No, ¿verdad? No, me acuerdo. sí, no creo que estaba muy de recordar. Y nada, y ahí quedó. Luego, ¿qué pasó? Pasó que yo me fui, regresé y le dije al bicho, dame trabajo. El bicho me puso a cargar bultos y cosas así. Pero luego me ofrecieron un trabajo de hacer una obra sobre el basurero. Y yo dije, bueno, ¿con quién la voy a hacer? ¿Con quién bolas? Le voy a decir al Huicho. Huicho, te voy a dar trabajo. Yo te voy a dar trabajo. Lo contraté, blin blin. Y nada, después de eso, ya salió la idea de la propuesta de hacer el coronel en la primavera. No, me falta algo. Sí, fue así. Hicimos el basurero y luego es el coronel. No, había... el coronel y luego es el basurero. No es cierto. Bien, la de la cárcel, ¿no? Eso fue después. Sí. Pues. A ver, es que no te acuerdas de algo. A ver. Sí, te di trabajo, pero no solo de cargar bultos. Eso. Íbamos a hacer una obra, es que, a ver, esta versión de Andamio, digamos, era, yo puse un laboratorio que era pues auspiciado por Rayuela y Caja Lúdica, ¿no? Entonces yo trabajaba como el gato en los dos lados, ¿verdad? Y otros. Entonces, de ahí decidimos quedarnos seguir haciendo teatro después de Ofelia. Y entonces hicimos El Furgón. Es cierto. Era una obra sobre la migración. Entonces vos estuviste en el proceso de dramaturgia y de ahí te fuiste. Sí, yo sin hablar español escribí. Sí, A ver, ¿cómo fue eso? No sé. Pero más o menos tenía sentido. Y cargaba bultos. Ajá. Ya afinaste tu español. Un montón. Cabal. Sobre todo las maldiciones, pero bueno. Entonces sí te faltaba ese. Sí, es cierto, me faltaba el furgón. Porque digamos que ahí empieza esta etapa de Andamio, ¿no? Con esa obra. Claro, que fue en Correos. Sí, en Sí. el sótano de Ahí Correos. fue el proceso también de creación. Ujú. ¿Y quiénes estaban en ese momento? Luis Cushum, Maynor Varías, Erwin Cox, Y la Magdalena. Morales, Camila, que estuvo en esa parte, y yo. Y Ricardo Jovel hizo las luces. Ujú. Y la escenografía la hizo Flavio Santa Cruz. 2004. 20 años. Ajá. 20 años llevan también, entonces. Sí. Sí. Hubo dos versiones anteriores, ¿verdad? Que eso es el rollo del nombre del grupo. Me preguntan por qué el grupo se llama así. Está la versión que el andamio, que la creación colectiva, la construcción, que los pájaros. La respuesta mística. Es la redacción que hace el curador después de ver el... Exacto, pero no es cierto. Ujú. ¿Por qué no? No, era el año de 1998. No, pero vos tenés que decir 1998. con voz cerrona, de Ajá. fecha. A ver. Va, 1998. Muy bien. Estábamos en 1998 y yo por unas ferias de La Paz que hacían en el Teatro Nacional, donde trabajé en alguna obra, conocí un pintor que se llama Marlon García, que estaba pintando en vivo con un músico, ¿no? Con un percusionista. Y a mí me gustó un montón la onda, les fui a hablar y ya me quedé con ellos como con poesía, ¿no? Y un poquito de teatro. Entonces ese grupo no tenía nombre, y se llamaba Arte Integrado, ¿no? Cosa que ya estaba haciendo bastante banda en ese tiempo, ¿no? Entonces hicimos un montaje, sí, era un montaje, y no teníamos nombre. Entonces este pintor, Marlon, me dijo que es que en el 95 y en el 96 yo trabajé con no sé quién y no sé quién y estuvimos haciendo Arte Integrado y el grupo se llamaba Andamio, les voy a pedir el nombre prestado.
Marlon le pidió el nombre prestado y lo pusimos como Andamio. Eso se terminó no llegamos al 2000 ni siquiera, fueron un par de años tal vez que trabajamos juntos. Y de ahí la MUNI todavía daba unos financiamientos. Que daban 10,000 quetzales para un montaje, eran 3 montajes creo yo, y 5,000 para un grupo de teatro de la calle. Entonces yo metí un proyecto con una obra de Arce que se llama El Flaco, el Gordo y la Rocola. No se llama así, pero es un diálogo entre el Gordo, el Flaco y una Rocola, de Manuel José Arce. Y me dieron el proyecto, pero entonces me dijeron, ¿y el nombre del grupo? Entonces yo le dije a Marlon, mira, me prestaste el nombre. Y él me prestó el nombre, ¿verdad? Entonces ese primer andamio pues básicamente éramos Daneri y yo. En el primer montaje trabajó Iván Martínez, Mayra Torres, Daneri, la música la hizo Armando Pineda, tocaba en vivo. Y luego hicimos 2 montajes más con ese nombre, creo yo. Los 3 Mosqueteros y El Quijote, que era teatro para niños. Yo hacía teatro para niños en ese tiempo también. A pesar de las apariencias. Sí, era joven. Era más o menos inocente todavía. Entonces hicimos esa segunda etapa de andamio que luego se fue diluyendo, ¿no? Y ya de este proceso de correos del 2004 ya sí nace este andamio que todavía existe. Que actualmente la persona, la más vieja es Camila. Yeah. Sí. Y la más sabia. Pues la que permanece de ese tiempo, vimos la sabiduría. Sí. Voy a ver mi chivo. Sí, Sí, porque no somos tan divertidos. No. A ver, lo que pasa es que también como tuvimos a Patti y a Mercy con Rayuela, es bien interesante que ellas también te recalcaban cómo en correos, en el espacio de correos, conjugaron muchos grupos y todas las sinergias que se hicieron. Saber también que Andamio tomó más forma estando en ese espacio también con vos ahí, entonces es chilero el impacto que tienen como todos estos encuentros y espacios que hay, ¿no? No, era muy importante. Ustedes no, o sea, vos sí estabas en Cajitoc. Ustedes no, vos. Yo estuve en Cajitoc, Sí, ¿verdad? estuve en También. Espacio Blanco y en Cajitoc. Por ahí nos fuimos conociendo. Sí. Yo solo llegaba a ver. No sé, de público. Sí. ¿Y vos a correos? Correos yo llegaba por la Patti porque tenía el taller permanente de rompecabezas en el Andívar. Rompecabezas, es decir. Cabal. Ahí empecé a llegar un poco. Bueno, y que de hecho empecé a llegar más por mi pasado con Epidauro. Entonces, con el primer encuentro de estudiantes y todo, como que ahí fue donde... El primer de estudiante de teatro. Ajá, sí. Y ahí estuvo Ofelia, cabal. Ahí estuvo... entonces en el segundo fue el basurero. Sí, Ya. probablemente sí. Era bien importante porque... O sea, para empezar había espacio físico, mucho espacio físico. Sí. Podemos hacer el auditorium, la terraza, los pasillos, los salones, Las calles, las calles. las ventanas. Sí. Perdón. No, Fui yo. dale, tranqui. Si querés café o té también hay ahí. No, estoy bien con Con cosas. con esta cosa que tengo aquí. Y los recursos también, y la forma, ¿no?, de gestionarlo, porque dentro del edificio, y también a gente que venía fuera del edificio con alguna propuesta, es que realmente te prestaban todo. O sea, vos querías montar algo y Rayuela te prestaba las luces, Caja Lúdica las sillas, y era maravilloso, ¿no? O sea, miren, voy a montar esto, ¿me ayudan? Sí, decían, mucha, vengan, va. Salían todos los patojos para poner sillas. Entonces era como muy fácil levantar tu propuesta. Claro. ¿Crees que se ha perdido mucho de eso? ¿Se ha reforzado? Digamos que se perdió el espacio. O sea, eso fue una pérdida grande. Pero creo que de esa época quedó cierta solidaridad entre algunos grupos. ¿No? Que yo todavía puedo decirle a gente de otro grupo, préstanos las luces y les damos 2 focos o una extensión. Creo que algo de eso quedó circulando también
Pero sí, la pérdida del espacio es grave, ¿no? Cualquier movimiento. Sí, y yo creo que también se perdió como el espacio físico de convergencia de artistas, Claro. ¿no? Ibas a correr, podías conocer poetas, músicos, músicas, bailarines, gente de arte visuales, entonces era muy estimulante para la creación como ambiente, ¿no? Ahora es difícil conocer, sobre todo a gente nueva, ¿no? Ahora se hace más difícil este intercambio también. O ir a ver cosas, ¿verdad? Ir a ver presentaciones de otros. Sí, de hecho la primera obra en el 2001 que vine la vi en Correos, en la terraza. Era una obra donde salía Peter, que dirigía Claudia, que yo miraba la cartelera de teatro igual, solo había café, Sí, pues. Ajá. teatro, comedia y cosas así, nunca me ha gustado. Entonces, por casualidad me enteré de esta obra, la fui a ver y fue como, a ver. Más estaba Peter, salía desnudo, fue así como, qué cosa más maravillosa esta obra de teatro. Así sí me quedo. Así sí me quedo. No, todavía no me iba a quedar. ¿Vos ibas a hablar? No, yo iba a decir también eso, de que no solo el espacio físico, sino, o sea, de que sí que se ha mantenido la solidaridad entre los grupos, pero ya no es que te miras todos los días, ¿no? Ya no es que te contás vos en qué andás, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, y que ves el proceso de tus compañeros, que era algo que se daba ahí, ¿no? El estar viendo en qué están los demás constantemente. No, esa chiva ya no está. Eso, cuando te lo encontrás a alguien en la sexta, ¿cómo te ha ido? Ya pasaron 3 años, ¿va? ¿Qué te has hecho? Como que esa parte también era bien chula. Siento yo que sí se generaba una comunidad que ahora existe más nostálgicamente, digamos, ¿va? Y todo, pero ya no existe esa cuestión de estar tan unidos, ¿va? Sí, es que los espacios, ¿verdad? O sea, pareciera que no cambia nada, digamos, si tenés o no tenés un espacio, pero en realidad influye un montón. O sea, nosotros que fuimos vecinos ahí de la residencia de Bellas Artes, o sea, cuántas cosas se podían hacer estando allí, ¿verdad? La libertad de horarios, de creación, de hacer presentaciones también. Sí, no sé en cuanto a eso cómo les va ahora, ¿verdad? ¿Qué situaciones viven? Porque ustedes Serio. salieron antes que nosotras, ¿verdad? Sí. No, sí salieron. Bueno, nosotros como andamio, no teníamos espacio. Nosotros éramos parasitarios de Rayuela. O sea, estaba Rayuela y nosotros usábamos el salón de Rayuela o Sí, pues, algún como otro muchos, salón, ajá. pero era, o sea, como andamio no teníamos un espacio asignado. Sí hubo un salón durante sobre todo el montaje del motín, Era Cajito. el Cajito, que cabal. Nos lo prestaron como 3 meses. Ajá, nos lo prestaron ustedes 3 meses, pero el espacio de andamio era el espacio de Rayuela, pues. Un poco de todos, o sea, Caja Lúdica, Rayuela. Sí, el Cajito. folio Y también. nos iban prestando, ¿no? Ujú. Y ahí vivíamos, ¿no? Sí, ahora no tenemos espacio desde hace años. Es difícil, pues. No ser campesinos sin tierra, ¿no? Sí, no tenemos espacio desde Bellas Artes. Ujú. Que ahí sí salieron antes que nosotras. Sí, ¿En serio? Yo me recuerdo. Un poco Sí. antes. ¿O no? sí, no estoy seguro. Unos meses antes. Sí, con esto que decías de la producción cooperativa, ¿qué puedes contarnos de eso? ¿Qué es, digamos, para la gente que no sabe cómo hacemos teatro en Guatemala, los grupos independientes, que, bueno, todos somos independientes? O no sé. Ujú. ¿La historia larga o la historia corta? La larga, chata. Va. Entonces vamos por otra. A ver. Va, el esquema tradicional yo creo que continúa siendo en muchos grupos, que de todo el dinero que entra, bueno, la producción es un ente que a veces es el director o directora, a veces es otra persona,
que pone la plata, ¿no? Para todo menos para pagarle a los actores, ¿no? Los ensayos no se paga. Ujú. Ni se da de comer en el teatro, salvo ustedes. Pues en el teatro son las únicas que me han dado de comer cuando voy a trabajar. Entonces, pero bueno, digamos que como se reparte normalmente el asunto es que lo que yo recuerdo no era que el 35% era para la producción de los boletos, ¿no? 35% de la entrada bruta se iba para pagar esta producción y que la producción ganara o más. El director ganaba el 10%, digo director porque normalmente era hombre. Quien escribía, que normalmente también era hombre, si estaba vivo se le daba el 10% también. O el director a veces ganaba el 15%. Y un actor, una actriz ganábamos entre el 1.5 y el 3% de la entrada bruta. Y los técnicos, no digamos, ¿no? Eran los que menos ganaban, ¿no? ¿Cómo en qué año era eso? Pues yo empecé a hacer teatro en 1800. No, te estoy hablando de los 90. Sí, pues. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer teatro, Y para nuestros radioescuchas. Sí, Ajá. en el 92, ¿no? Entonces, yo conocí ese sistema y era pues el único sistema que conocía. Cuando empezamos con Andamio, digamos que el furgón, o sea, estas primeras producciones eran más como resultados de laboratorio o de taller, ¿verdad? Entonces realmente se cobraba muy poco y no me acuerdo qué hacíamos. Pero no había como una producción que pagar, ¿verdad? Porque a veces era plata de rayuela o de caja lúdica. Entonces, ahí realmente no me acuerdo cómo. Luego empezamos, yo tenía esta etapa también de hacer teatro para niños y un par de obras de Andamio que se hicieron con Ciclorama, que era la productora de mi mamá, de mis papás. Pero mi papá ya no estaba haciendo teatro, ¿verdad? Entonces era con mi mamá la cuestión y sosteníamos este sistema, ¿no? Era como... Al mismo tiempo yo trabajaba en otras obras, trabajaba con Escenium, no me acuerdo, hice varios trabajos con otros grupos. Y sí yo tenía una sensación muy fea, ¿no? De sentirme siempre solo, aparte, y muchas veces en contra de los actores y los técnicos. Porque se hacen clases, ¿verdad? Los que ganan tanto, los que ganan tanto, los que deciden. Entonces había como esas marcas. Entonces, un día estábamos haciendo ya el Coronel de la Primavera y había una buena parte de la obra donde yo no salía porque tuve que actuar. Porque Jorge Hernández Bielman, no, ¿quién era? No me acuerdo. Nadie quiso hacer el papel, nadie lo aceptó. Entonces lo tuve que hacer yo, ¿verdad? Bueno, nadie aceptó nada. Nada, solo pero ustedes. Esa es otra historia. Bueno, la cuestión es que yo estaba oyendo la obra y parado en la taquilla a la par de mi mamá y ahí como que algo hizo clic en mi cabeza y yo dije, no puede ser que estemos hablando de esto y teniendo un sistema de producción capitalista, ¿verdad? Entonces fue como una llamada a la coherencia, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi mamá, mira, esto está pasando, no puede ser, tenemos que ganar lo mismo y trabajar lo mismo. Está bueno, me dijo, pero esto es la quiebra, ya lo sabes, ¿verdad? Pues sí, le dije. Y entonces ahí cambió, ¿no? Teatro hacemos, le dijiste vos. A un sistema donde pues se reparte en partes iguales todo lo que entra, ¿no? Ya no hay escalafón y todos trabajamos, ¿no? Porque también venía ese sistema donde mucha gente decía, si yo actúo no cargo cosas. Claro. Y si yo soy técnico no tengo que ver con esto. O me puedo ir mientras pasa tal. Entonces también fue eso, ¿no? Repartir el trabajo por igual y repartir el dinero por igual. Respetando roles, ¿no? Porque también al final casi todo lo he dirigido yo, salvo 2 o 3 pequeñas cosas, porque pues es como lo que hago, ¿no? O Josué, ¿verdad? Siempre Josué va a diseñar las luces, pero ya no es el asunto de ahí Josué que lo haga y que contrate un técnico, ¿no? Sino todos aprendimos a hacer botes, todos aprendimos a manejar la consola. Entonces de eso se trata. Y esa nueva propuesta, esa nueva forma de producción, ¿cómo fue recibida? O sea, no fue así como no se nos ocurrió esto antes, o esto ya lo habíamos pensado, o no, yo no quiero así, no sé.
en ese momento. Bueno. Yo creo que todos estuvimos de acuerdo. Bueno, el interno no hubo ninguna crítica a la cuestión. Cabe mencionar dos cosas, que cuando empezamos el Coronel de la Primavera, para muchos de nosotros era como la experiencia teatral como más profesional que íbamos a tener, para decirlo así. En una temporada de 1 mes y medio, o sea, era como también la primera, para muchos fue la primera experiencia más en un teatro formal, más profesional. Lo para tradicional también. Entonces a mí me pagaban o no me pagaban, igual yo hubiera entrado, pues, pero claro, cuando tampoco era mucho dinero, pero cuando mirabas que el domingo venía doña Manolia y nos dijo, entró tanto, y se gastó tanto por, qué sé yo, el cafecito, entonces queda tanto, y somos tanto, y todos ganamos tantos, pues lo que se generaba era más un sentimiento como de familia, pues, o sea, si iba mal a todo, y si iba bien a todo. Nadie perdía y nadie ganaba en relación a lo demás, y creo que fue primero eso. Lo segundo es que tampoco nunca tuvimos grandes cantidades de dinero, pero sí ha pasado, siento yo, que personas que han pasado por andamio y no entendían eso. Entonces habían como, pero ¿por qué si yo hago taquilla y hago tal cosa no puedo cobrar el doble? No se puede cobrar el doble. Entonces yo cobro el doble por andar a la paca a comprar el vestuario de todos y aquella darse la vuelta con los afiches. O sea, a quien no le gustó se fue. Sí. Yo creo que en andamio nunca sacamos a nadie, no sabes, pero más que todo fue por selección natural, ¿verdad? Selección. O sea, en ese sentido, o sea, la gente que no aceptaba estas cosas o no aceptaban que si el ensayo es a las 7 venes, a las 6:40 si quieres platicar y así nomás, poco a poco se fueron alejando ellos mismos, ¿verdad? O ellas mismas, así que... Claro, no había una identidad ahí de lo que es el grupo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que nosotros no llevamos tantos años, porque si algo tenemos en común, aparte de los vicios, es la empatía política. O sea, tenemos una base, cada quien viniendo de diferente contexto, pero tenemos una base, una alianza política y una empatía política de base. O sea, nosotros podemos discutir cómo montar una escena, pero nunca el contenido de la escena o el mensaje que queremos dar, ¿verdad? Eso sí se va construyendo juntos, ¿verdad? Y juntos. Sí, eso es importante. También ha sido un espacio de formación política. Uh-huh. O sea, hace 20 años, pues sí teníamos otra conciencia, ¿no? Hace 20 años, entonces nos sirvió mucho de eso. Creo que las primeras obras más todavía, ¿no? O incluso hasta tierra, ¿no? Los temas de investigación, o sea, realmente hacíamos investigaciones profundas. Y muchas veces con gente que no había hecho investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, algunos ya habíamos hecho, otros no. Pero entonces eso también servía mucho para nivelar las cosas y que bueno, que todos podemos hablar del tema, todos podemos proponer en coherencia con lo que se está buscando o trabajando, ¿no? Eso también es esencial para nosotros, ¿no? El saber que hacemos teatro político, que tiene una intención política, y que eso define las decisiones estéticas. O sea, nuestras discusiones no van tanto o sea, sí lo estético, pero en función de si transmite políticamente lo que nosotros decidimos o no, ¿verdad? Entonces también muchas decisiones se decantan por ahí, ¿no? Lo hacemos así o así, ¿por qué, no? A ver, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué se trata? Entonces, la estética va, pues, un pasito atrás, ¿no? El tema político o ético, digamos. Uh-huh. ¿Y ha pasado alguna vez que eso ha generado dudas, digamos, o sea, no dudas de lo que creen, obviamente, pero que sí a nivel de tomar decisiones de los montajes o algo así? ¿Tienen alguna anécdota de eso? ¿De dudas?
en cuanto al lugar de lo estético en relación a lo político, por ejemplo? Un ejemplo para mí sería Tierra. Tierra es una obra que montamos 2 veces. Entonces, en el primer montaje había un efecto al final donde los personajes estaban metidos en estos como nichos. Y el techo, que era que lo hicimos en la oficina de Bellas Artes, ¿no? Bajaba una tabla, ¿no? Y tapaba a los personajes. Ah, sí, me acuerdo. Y era un efecto, pues, no era un buen efecto, ¿no? Sorprendente dentro de ese mundo. Y generaba cuestionamiento en el público, Claro. ¿no? Angustia, sobre todo. Pero al montarla de nuevo, pues, cuestionamos eso, ¿no? O sea, porque al hablar con la gente se quedaba con el efecto, ¿no? Claro. Es que cuando baja la tabla, y es que Claro. me provocó angustia la tabla, pero ya no hablaban De la obra. de todo lo que habíamos dicho en la obra, ¿no? Entonces, se planteó en el segundo montaje quitarla. Y fue una discusión larga, creo yo, ¿no? De hablar, opinar, ir, venir. Pero al final pues ganó eso, ¿no? La intención política de que se hablara del tema y no del efecto. Y los procesos de investigación, porque hablabas de la investigación, y perdón, estoy lejos, pero porque va. ¿Cómo son en Andamio? ¿Han ido mutan, o son diferentes por los montajes, por cada montaje, o tienen ya como una base donde partir? Tal vez ya estoy hablando más de metodología de trabajo, de investigación. Pues no tenemos una metodología fija, pero a ver, hay diferentes fuentes que ya hemos aprendido como de repente empíricamente, pero la historia oficial, la prensa y la cantidad de informaciones que logramos obtener por otras vías. Por ejemplo, cuando hicimos el motín, sí teníamos, digamos, la historia, del asesinado, no sé qué, analizamos todas las versiones periodísticas, porque también era un hilo, ¿no? Adentro de la obra, de las versiones de los periodistas, cómo iba cambiando, pero también por sincronía empezamos a obtener relatos de las personas que estuvieron en la cárcel el día antes o el mismo día o el día después del motín, de diferentes ambientes que frecuentábamos afuera del teatro. No sé, yo tuve información de algunos chicos de la calle, yo estaba en Mojoca todavía en esta época. Entonces, como esas 3 fuentes, ¿verdad? La historia oficial, lo que dicen los periódicos y lo que se sabe o lo que nos llega desde diferentes fuentes que lo vivieron presencialmente. Ahora una metodología como en sí, creo que la venimos construyendo empíricamente, pero no es que tenemos el manual de investigación de Andamio. Cambia según las obras. Ajá. No, es que en el Coronel, bueno, el Furgón no me acuerdo, pero creo que recopilamos historias conocidas y de ahí... Historias de vida. Historias de vida, había, ¿no? Y de ahí trabajamos. El Coronel, como había un texto, ¿no? De Arce, lo que hicimos fue un círculo de estudio porque muchos no sabían esa historia. Entonces, eso fue muy bonito. Me acuerdo que conseguimos una cantidad de libros y entonces cada uno tenía un libro mientras ensayábamos, ¿no? Lo leíamos y lo rotábamos. Pero era parte del ensayo sentarse a contar, ¿no? ¿Qué leíste? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo va? Como para que fuera una historia colectiva también, más allá del texto. En el motín fue eso, ¿no? Fue un trabajo más periodístico y de testimonios. De gente que incluso llegó a los ensayos o textos que nos pasaban. Que también era un tema candente, ¿no? Y la gente colaboraba. Algo más estructurado, digamos, se hizo en todo. Nosotros trabajamos con Plataforma Agraria y Avanzo más o menos 2 años. En procesos de teatro del oprimido y de talleres de formación política para la red de jóvenes y la red de mujeres, la Plataforma Agraria. Ahí trabajábamos, eso fue interesante, trabajábamos bastante de la mano de gente de la plataforma, de investigadores de Avanzo, y ellos nos daban insumos y nosotros los poníamos
pues como a prueba en pequeños ejercicios, y después de un año hicimos una obra de eso, ¿no? De todo ese asunto de investigación, pequeñas puestas en escena, sacar cosas del público. Entonces fue un proceso más extenso y más... Y luego en otras obras también hemos hecho eso mucho, ¿no? Acudir a gente conocida, ¿no? De la sociología, antropología, de las ciencias sociales, ¿no? Periodistas también. Sí. Que hemos tenido esa suerte, ¿no? De hablar con gente que colabora con nosotros fácilmente, ¿no? Entonces, también ha sido eso mucho, nutrirse de las investigaciones de otras personas, ¿no? Sí, eso es cierto. Hemos tenido siempre la suerte de encontrarnos personas que con mucho gusto nos compartían sus análisis, sus investigaciones, sus pensamientos también. Eso fue interesante. Y luego otra cosa que yo creo que se dio mucho más en tierra, bueno, por lo menos creo que para mí en Margarita, por la parte como éramos las costuradores de la obra, fue también como empezar un poco a meterse más también. No sé, me acuerdo cuando hacíamos tierra, me puse a investigar todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos que luego tenían los torturadores, ¿verdad? Ver entrevistas. Y no sé si, no es que esto salga en la obra, obviamente, pero sí te alimenta, claro, ¿verdad? está ahí por debajo. Te crea esta sensibilidad, sí, caldea el ánimo también, ¿no? Tierra fue un proceso interesante porque nosotros habíamos tenido un centro cultural que se llamaba La Banqueta, que era de ICAE, que lo perdimos cuando se acabó el financiamiento, ¿no? Unos meses después. Y entonces solo teníamos la oficina de Bellas Artes y para nosotros era como imposible pensar en hacer teatro ahí, ¿va? Regálame un hielo a mí también. Voy. ¿Pasa? Gracias. Entonces teníamos como ese tema, ¿no? De la tierra, además veníamos, eso ya fue después de la plataforma, ¿no? Veníamos de todo este tema del teatro con los campesinos, el tema agrario. Entonces teníamos muy claro eso, ¿no? Como que el tema de la tierra, ¿no? Y el tema de la tierra para los artistas. Entonces la investigación partió de la palabra. La palabra es tierra y cada uno de quienes estábamos ahí hizo una investigación propia. Entonces, si no estoy mal, Camila, vos tenías como la tierra y el cuerpo, ¿no? O el cuerpo femenino. Era relacionado al cuerpo. Alguien se metió más en el tema agrario, ¿no? La historia agraria de la tierra. Y así, yo no me acuerdo. No, pues yo estaba en Grotowski. Era lo que me tocaba, vos estabas ¿no? más desde lo metodológico. Sí, yo estaba en la metodología, que ahí también hicimos un cambio, ¿no? Del teatro que veníamos haciendo a instalar más el teatro pobre como técnica de actuación, ¿verdad? No solo como audiovisual. Sí, en tierra otra cosa que hicimos como investigación fue porque la cuestión, o sea, sí estaba el tema de la tierra y todo, pero una cuestión que se hizo evidente pronto cuando estábamos ya no montando, pero trabajando a la obra, fue la guerra, ¿no? Como la guerra como modelo económico para adquirir más tierra. Entonces me acuerdo que hicimos como una investigación y la ordenamos a nuestra forma, la verdad, pero como de los diferentes quiebres en la historia de la humanidad de la guerra, ¿verdad? Las guerras, si podremos decir, más significativas en el mundo de alguna parte de la humanidad. Entonces me acuerdo que empezamos con Sapiens contra no sé quién, y luego cuando se pasó del matriarcado a patriarcado, la conquista, no sé cuánto, el conflicto, aunque eso luego le dimos más espacio en la segunda parte de la obra. Entonces fue también investigar eso. Bueno, siempre ha habido guerra en la historia de la humanidad, pero cuál para nosotros han sido las más, no sé si significativas, pero la que queremos tomar en cuenta. Entonces sí fue interesante también desde el punto de vista. Yo haciendo teatro aprendí de la historia de Guatemala. Así que sí, es interesante cómo aprendemos también
a través de toda esta investigación, ¿verdad? De la realidad y todo eso. Y yo pensaba ahorita que ustedes hablaban como, por ejemplo, el furgón. O sea, estamos hablando de algo de hace más de 20 años y que la gente está, o sea, hay cierta efervescencia ahorita con la migración, ¿verdad? Como si hubiera empezado hace 3 años, ¿verdad? Y o sea, obviamente es un problema mucho más antiguo, ¿verdad? Pero también pensaba en ese rol, ¿verdad? De que querramos o no, ejercemos los artistas en ir jalando estos temas, ir hablando, ir aprendiendo, ¿verdad? Eso me parece que sí, que cabal, es una manera de entender y también de convivir en esta realidad, ¿no? Vos decías lo de hacer teatro en 1992, ¿verdad? Y vos que está 1992. Y que vos hacías teatro en Italia antes de venir acá. Entonces, como que es algo de lo que no, tal vez, bueno, yo no sé mayor cosa de lo que ustedes hacían. Entonces, ¿cómo era hacer teatro en 1992 antes de que se formara Andamio, digamos? ¿Y cómo era para vos hacer teatro en Italia? ¿Se pueden contarnos un poquito de eso? Pues yo hacía teatro en Italia, bueno, yo hacía teatro de chiquita. Las monjas donde estudié. No hicieron bien su labor. No hicieron muy bien su trabajo. Yo también había una monja que le gustaba mucho el teatro, entonces yo terminé la escuela ahí, pero me seguían llamando y ella iba porque hacía teatro y yo me gustaba. En Roma tuve 2 experiencias teatrales de obras clásicas y no me gustaron, pero luego tuve la suerte de encontrar a un grupo que hacía teatro físico y teatro político. Entonces dije, bueno, aquí me quedo, ¿verdad? Pero claro, nosotros teníamos una sala en una casa tomada que no tomamos nosotros, pero nos hicimos ahí de macetas. Entonces nosotros pusimos dinero, la pintamos, no había calefacción, entonces imagínense en diciembre empezabas ensayando con chumpa y luego te iba quitando y todo, porque no había calefacción. Pero tuvimos la suerte de, lo que hacíamos mucho, nosotros íbamos juntando dinerito. Y bueno, nosotros teníamos alguien de un poco de renombre que nos decían, este mes tienen que invitar a fulano, este mes tienen que invitar a sultano. Entonces nosotros le escribíamos, mira, te podemos dar pan con jamón y dormir a casa de fulano, te venís. Y sí, se venía. Entonces tuvo eso así como de tener un tiempo, como 2-3 años, con formación constante. Pero todo era autogestionado, ¿verdad? Y luego me agarró la locura, me vine para acá. También me costó tomar esta decisión porque era dejar a mi grupo de allá, pero ahí también estaban pasando cositas y nuestra directora nos había dicho que había que mudarse, que quería quedarse, se tenía que mudar al norte de Italia, yo no puedo vivir ahí, me siento muy mal, no me gusta. Entonces dije, no, mejor me regreso a Guatemala. Y así fue. Así empecé a hacer todo. Y aquí que tuve la suerte de encontrarme con el maestro Pineda. Obvio. No, sí, yo, entre broma y broma, sí es suerte. La verdad, yo muchas cosas afortunadamente no la he vivido. Sí, de estar en obras donde no quiero estar, o hacerlo solo por el dinero, o hacerlo con directores que me caen mal, que no me gusta su trabajo, nunca. Por eso sí es suerte, Chicho. No. Ahora hubo un momento emotivo por acá. Romántico. No, es mentira. Así me dicen todos. Allá afuera es otra cosa. Bueno, a mí al contrario de lo de Camila, a mí sí me tocó hacer de todo. Yo me crié con gente de teatro, ¿verdad? Obviamente. Entonces fui mucho al teatro de niño. Y me encantaba. Yo desde niño sabía que yo quería hacer teatro.
de todo lo que veía en la vida, lo más divertido era ir al teatro. Probé, o sea, empecé a chingar. Me dijeron, va, te vamos a meter en una obra para niños. Y mi primer papel salía de topo, con una máscara así de esponja. Ay, no decía nada. Dios. Y después de nanito, en una onda de Santa Cruz, que hacíamos ruido. Y me encantó, ¿verdad? Es como que mis papás vieron que me gustó demasiado y me prohibieron hacer teatro. Porque si no, no iba a estudiar. Yo tenía que ser licenciado en algo. En lo que fuera, me decían. Pero tenés que ir a la universidad y graduarte. Entonces ya no pude hacer teatro. Cuando yo tenía ya como 14, 15 años, pues mis papás ya tenían esta productora, pero fue como que agarraron otro aire y empezaron a montar obras. Ahora no sé si eran buenas, pero en ese tiempo me parecían buenas y con mucha gente, ¿no? O sea, a veces dirigía a Miguel Cuevas, a veces dirigía a Ángel, tenían diferentes directores y a veces eran obras con 20 actores, 25 actores, ¿no? Para estudiantes sobre todo. En ese tiempo el teatro para estudiantes estaba como empezando las vías de la corrupción, pero todavía no tanto, ¿no? Entonces, pues sí podíamos vivir de eso, ¿no? Como familia. Me dejaban ir, ver, dar boletos, pero yo ya me puse fijo con el objetivo y empecé a hablar con la gente. O sea, yo me acuerdo que yo iba y le decía a Miguel Cuevas, Miguel, meteme a vos, me va a putear tu mamá, que no importa, yo al fin va. Entonces cabal, me acuerdo un día llega mi mamá al ensayo y me ve ensayando y yo digo, ahora ya estoy. No puedo faltar. Ajá. Entonces así estuve con un par de obras de ciclorama, ¿no? De metido. Después fue Rudy Mejía, que un día iba, Rudy y yo nos habíamos visto un par de veces porque él actuaba en el grupo de mi mamá, ¿no? Entonces un día iba por la Plaza de Mujeres y él estaba montando algo de teatro callejero. Pero fue así, ¿no? Yo me paré así a lo lejos. Pasando por ahí. Venía. Y le dije, ¿qué onda? ¿Querés probar? Y yo, va, me dio un libreto. Me faltaba alguien, seguramente. Seguro, ¿verdad? Le faltaba Y uno. creo que no mucha gente quería trabajar con los Pierrots en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo feliz, ¿no? Ahí empecé a ir a las comunidades. Fue la primera experiencia que tuve de ir a Ciudad Real, al Mezquital, a las Calaveras en la zona 3. Tenía un circuito, Rudy llevaba años haciendo teatro en la ¿Quiénes calle. eran los Pierrot en ese tiempo? O más bien, ¿quiénes eran los Pierrot? Rudy Mejía. El grupo era más grande, pero yo los que recuerdo fijo eran Rudy Mejía, Guay Ortiz. ¿Cómo se llama este brother? Era bien Qué manera elegante. Rolando Herrera, Mario Galdames, la Connie, que no sé, nunca supe el apellido de la Connie, que era una señora La Connie que fue. trabajaba en el mercado, ¿no? La Connie era una señora que trabajaba en el mercado, creo que en el mercado de la zona 3, y algún día vio los perros y llegó y dijo, yo quiero. Qué Y la probaron y era súper buena, ¿no? Katy Pupán, que es la que se fue a vivir a Shela, que hacía títeres. Y no me acuerdo quién más. Marcia. No me acuerdo del apellido. ¿Cómo en qué año fue todo eso? Como en el 92, 93. Empezó a pasar eso. Y antes de eso, es que ya se me confunde un poco qué fue antes. Tal vez antes empecé a trabajar con Corleto, o fue más o menos en ese mismo año, que el asunto fue que un cuate, que también hacía teatro a veces, se había metido al karate, ¿no? Y me estaba a decir, metete al karate, vaya, a mí esa vaina me parecía violenta y de machos, y no me llegaba así, ¿verdad? El aliade. Sobre todo la idea de pegar y que me pegaran más que todo. Sí. No era muy apetecible, ¿verdad? Pero, esa era la más violenta. ajá, sobre todo recibir, ¿verdad? Entonces, pero yo nunca había hecho algo así. Y este cuate me llegó a contar un día, ¿no? Que el sensei iba a hacer una obra y que la gran, ¿verdad? Entonces yo, entonces sí dijiste. lo mismo, fui. Que ese era Manuel Corleto, ¿verdad? Yo no sabía quién era Manuel Corleto, ¿verdad? Entonces cuando llegué, él sale así con su cinta negra y todo, me cagué, ¿qué querés? Me dice. Yo soy hijo de Rafa y de Magnolia y quiero estar en su obra.
Se queda un ratito así como desubicado y dice, sos hijo, y ya has hecho teatro. Poquito, de niño en el colegio. Qué cosa. Pero está bueno, me dice, pero te tenés que meter al karate, ¿va? Y yo, no, yo no quiero hacer karate, yo quiero hacer teatro. Entonces, no. Si querés estar en la obra, tenés que ir a hacer karate. Entonces fue más o menos en ese tiempo. Entrenamiento. Cabal. Que entonces empecé por un camino interesante, ¿no? Hacer karate, hacer teatro callejero, hacer estas obras que hacía mi mamá que tenían que ver con la literatura guatemalteca normalmente, y las obras que hacía Corneto que realmente eran muy aburridas, muy aburridas. De verdad, estrenamos en la gran sala, ¿no? Cyrano de Bergerac, con estética ninja, ¿no? Japonesa, del Mira. Bushido. Trajo cosas de Estados Unidos japonesas. Era como muy bonito, ¿no? Pero me acuerdo, ¿no? La emoción de estar en la gran sala además. Y el estreno cuando se encienden las luces. No solo no había mucha gente, sino como en la cuarta fila veo a mi mamá y mi hermana bien dormidas. Ay. Roncando, ¿no? Era muy aburrido el teatro que hacía Manuel en ese tiempo. Antes no, antes había hecho unos montajes muy interesantes, a ver qué le pasó al maestro. Entonces, bueno, así empecé, y ya unos años después, 18, 19 años, decidí irme a vivir solo. También tenía este conflicto en mi casa, ¿no? Ir a la universidad, pero yo ya no tenía otro interés, realmente. Entonces, ahí ya fue más jodido porque ya había que pagar todo, y eso me llevó a trabajar con todo el mundo. Siempre en teatro. Siempre en teatro, pero... Mil usos. Que también fue una muy buena escuela, creo yo. Y yo lo que quería era actuar y vivir de actuar, ¿no? Entonces, teatro para niños, café teatro, teatro para estudiantes, teatro callejero. Solo musical no hice porque no tengo esas habilidades. Esos dos. Sí, hombre. Pero había onda de teatro musical. Así como ahora, a veces, digamos. Codali sobre todo. Ah, Sobre todo claro. Codali, que Cierto. que ya existía hace tiempo, ¿no? Y por ahí surgían otros grupos, ¿no? Pero sobre todo era Codali. O sea, vos tenías claridad de lo que querías hacer. Sí. ¿Y ahí solo actuabas o ya escribías también? Solo actuaba. Empecé a escribir poesía todo ese tiempo. Escribí algún monólogo, alguna cosa, pero ya fue un poco después que empecé con lo de escribir, ¿no? Y la onda de publicar y tener esta cuestión de montar las obras es una onda más, vos puedes contestar una cosa y vos otra, más tuya o es una cuestión del grupo, digamos, es una necesidad. ¿Cómo empieza a darse eso? Porque digamos, o sea, ahorita has estado hablando de varias obras y no siempre vos sos el dramaturgo. Pero últimamente sí tenés más ese rol de dramaturgo y de director. En andamio. ¿No? ¿Cómo? En andamio. Ajá, en andamio. Es una decisión, o sea, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Se toma o fluye? ¿Es algo más tuyo? ¿Es algo del grupo? De publicar las obras. De publicar las Pero obras. esos son dos, publicar o Las dos o cosas, escribir. de publicar y de montar, diría yo. Pues de montar, creo que a veces donde viene el huicho y dice, mucha, tengo una obra que quiero montar, es esta, leámosla. Pero muy pocas veces la obra se queda tal y como Huicho la presentó, ¿verdad? Eso sí, el Huicho no es apretado como dramaturgo. Ya. Se deja, o sea, a veces le decimos, Huicho, pero eso no, o este texto, o esta escena, o eso no funciona, no sé qué, bueno, cambiemos, no sé qué, no es así. No cambien una palabra, no. Eso se le agradece. Y otras, como por ejemplo, en tierra queremos hablar de eso, y desde el inicio lo plantamos como una creación colectiva, entonces todos tomamos decisiones en relación a la estructura, pero claro, cuando ya no nos podemos de acuerdo, si hay el acuerdo que la última palabra la tiene el Huicho, que es el director. Con algunas dificultades, digamos,
Pero cuando el Guido dice, ya basta, déjeme trabajar, ya todos sabemos que ya es hora de dejarnos, de regresar a nuestro lugar, ¿verdad? Más de vernos la escena, así que se cargue de lo demás. Creo que en los últimos, claro, Bufones, La Cometa, esas son obras que sí escribí yo, ¿no? De las últimas. Y por un lado eso, ¿no? Tener el texto, presentarlo al grupo y que el grupo diga sí, la queremos hacer, ¿no? Pero también creo que ha tenido que ver un poco con el tiempo. O sea, el tiempo, la inversión en tiempo humano que es la creación colectiva es muy largo. Entonces, de repente, bueno, está el texto hecho, basémonos en él y modifiquémoslo, ¿no? Juguemos con él, pero... Entonces, por un lado ha sido ese impulso de tener los textos, pero creo que también el tiempo, ¿no? Que cada vez es más difícil juntarse y hacer procesos largos, ¿no? Claro. Oh, ¿quién no apagó su teléfono? Perdón. No, todo bien, todo bien. Ay, No, es que nunca me llaman muchos. Gente rara la que llama. Y todos Y estás así como... Sí. Ajá. Pero Ahorita les decimos quién le también en llama. relación a eso, o sea, claro, digamos, yo no le veo una diferencia entre el motín que fue creación colectiva y La Cometa que la escribió el Huicho, ¿verdad? No veo diferencia en el sentido que nunca me he encontrado en situaciones de decir algo que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? O algo en que yo no creía, o algo que no me parecía. O sea, entonces, en este sentido no le veo diferencia como actriz, pues. Y repito, esto que siempre hay posibilidad de proponer, ¿verdad? De proponer cambios. A veces dicen, no, mira, esto sí es así, aguantátela, ¿no? Pero a veces como, bueno, pero me aguanto eso, pero me das chance de cambiar eso. Entonces se puede llegar a acuerdos. Y vos como dramaturgo, ¿cómo tomás toda esta experiencia de esto de las actrices y los actores que también de alguna u otra manera están trabajando como una segunda dramaturgia sobre el texto primario, digamos, que vos presentaste? Al final, vos dirías que el producto que sale del trabajo con el grupo ya es la obra final, digamos, ya es la obra que publicaría, una cosa así. Bueno, hay casos. Por ejemplo, la publicación que hice con Parutz está Guatemala Eterna, La Cometa y Bufones. Guatemala Eterna nunca se ha montado, entonces pues va como describí, ¿no? La Cometa, que sí la tocamos bastante, ¿no? Decidí publicar la versión resultante del proceso. Pues es mi obra, pero tiene elementos de todo el grupo, ¿no? Textos, cosas que se propusieron, ¿no? Que al final decidí publicar esa porque Está más chileno. Sí, salió bien, va. Y mejoró. Sí, mejoró. Bufones tiene algunas cosas Bufones, ya no me acuerdo, se publicó cuando estábamos ensayándola todavía. De hecho, cuando se entregó el libro, hicimos una presentación de un pedazo de un ensayo, ¿no? Entonces, Bufones sí tiene algunos elementos del grupo, pero no muchos, porque por ejemplo en la presentación había una escena que era un texto muy personal. Bueno, hay varias, ¿no? Pero había uno en particular que lo que hicimos fue decirle a cada actor, hagan su propia versión de este texto y de sus propias versiones voy a sacar la escena. Entonces ya es personal desde el actor, ¿no? En algunas escenas. Pero publiqué la versión original con algunos cambios. Para mí parte del asunto de que no veo la dramaturgia como una creación literaria y como mi obra, ¿no? Que es mía y que es hermosa. Tampoco creo que soy un escritor como tal, ¿verdad? Para mí la dramaturgia es una herramienta del teatro, como puede ser un diseño de luces, por ejemplo. Fundamental, eso sí, ¿verdad? No pueden existir, pero
Pero tiene que estar viva, creo. Sí, yo te preguntaba también porque yo no sé, pero ahorita me da por decir que tengo la sensación de que sos el dramaturgo actual, digamos, que montan sus obras y que tienen más obras publicadas. No sé, el Tato. Habría que Sí, hacer también cuentas. pensé Vamos en el a llamar Tato. a Pero eso, ¿verdad? Que digamos que no es algo común en Guatemala publicar teatro, ¿verdad? O por lo menos no de hace un par de años hacia atrás. Sí, no mucho. Ujú. No mucho. No hay dónde realmente. Claro. Sí, aún en la editorial estatal, digamos, no se publica mucho teatro. Hay unos O publicados. no se publica, Bien, no sé. yo publiqué hace 2 años una obra en Editorial Cultura, Ujú. Sí. que sale también una de Yara Contreras, y en la fila iba una obra de Andamio, una de Margarita Kennedy, había como 20 Sí. obras en fila, Wow. Y pero entregamos los textos y los dibujos y Sí. las fotos y cuantas chivas y ahí quedó. Pasaron cosas. renunció Denise por un montón Claro. de canales que le hicieron, y con ella se fue ese programa de Mm. publicación de obras, ¿no? Ujú. Sí, que hablábamos como esto de lo efímero, ¿verdad? Que es el teatro y que eso es también parte de lo chilero, obviamente, ¿no? Pero que también tiene esta otra herramienta, como decís vos, para que algo pues quede, ¿verdad? También sabiendo que vos ahorita andas haciendo un chance de memoria también, ¿verdad? Es como bien interesante oír los nombres de los grupos, oír los nombres de las personas, ¿verdad? Y tener esta sensación de que poco sabemos de lo que se hacía en ese momento, ¿verdad? A excepción de cuando pues nos juntamos a platicar o algo así, ¿verdad? Y depende con quiénes también, ¿verdad? Entonces, qué chilero, gracias también por eso. Aprovecho la pausa dramática. Si gustan café, porque ya no les podemos ofrecer más, ¿verdad? Pero hay café y té para hacer. Eso está bien. Vaya. Igual, si lo quieren, lo piden, por favor. Gracias. Sí, yo también, otra pausa dramática, que he estado tomando fotografías y olvidé decirles desde el inicio que iba a estar tomando fotografías, si estaban de acuerdo y si no las borramos, igual no hay No las problema. vamos a guardar, vamos a esperar que palmen y las sacamos. No, Palmen, eso. No, publíquenla antes que palmen. No solo donde salgo bien, la que salgo. Sí, no. Va, está Sí, bien, eso es- va. Sí, no, mil disculpas por no haberles dicho eso antes, mucha, pero ya, ahorita sí. ¿Y qué perspectiva? Bueno, No, sé. dale. Perdón. No, ¿qué perspectivas ven ustedes en el teatro a futuro? No, hay que ir por otra botella de café. Yo sé. Sí, vamos a hablar de eso. Si vamos a hablar de eso, Sí. Es un cigarro. Y eso que no Ahora terminé hacemos la pregunta. No, la mitad. Avances, retrocesos, dice. Sí, así dice literal. Ya, que conteste el Twitch primero. ahí sí va. Ahora sí. Pues es bien complejo, ¿no? Yo estaba haciendo una investigación también que ahí les traje un documento de 100 años, ¿no? Más o menos, de rastrear la historia de 100 años de lo que podríamos llamar teatro político, teatro guatemalteco. Y bueno, es obvio que hay ciclos, ¿verdad? Y que hay auges y hay caídas. Y al mismo tiempo hay retos, ¿no? O sea, es muy interesante ver en 1918, 1920 ya se planteaban el reto del cinematógrafo, ¿verdad? De cuánto el cinematógrafo le estaba quitando Claro. público al teatro, ¿no? Y esa competencia con el cine. Que luego se va a dar con la televisión y bueno, ahora ya sabemos contra quién, ¿no? Seguí, yo No, ya solo suspiré. yo dije, ven como la Nesh engaña el impulso y Carvalho. La salida en falso. No va a hablar y no. Respira nada más. Yo. Yo creo también que lo que pasa es que hacer teatro en Guatemala
bueno, hacer teatro en la ciudad de Guatemala y a veces en otros lugares de Guatemala es tan particular y a la vez es tan similar, o sea, que contando la historia de ustedes también de alguna manera contamos la nuestra, ¿no? O sea, hay muchas coincidencias, ¿verdad? O cruces en los caminos, ¿verdad? Esto que decías de Cajitoj, por ejemplo, o las obras que hemos visto de ustedes, ¿verdad? Seguramente ustedes también de las nuestras. Como que también siento yo que hay una cuestión de que pareciera que hay muchos grupos de teatro, pero tal vez no, ¿verdad? O sea, ¿qué es un grupo de teatro también? ¿Quiénes tienen muchos años? O sea, de quiénes hemos tomado cosas, ¿verdad? O quiénes han influido aún sin nosotras saber, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto que contabas de la producción cooperativa, no dice, o sea, yo estaba pensando, claro, ¿verdad? O sea, yo cuando empecé a hacer teatro, seguramente para mí ya no fue un cambio tan grande porque ya ese modelo existía, ¿verdad? Tal vez, o el cuestionamiento en sí, ¿verdad? O por la gente con la que me juntaba. Pero ver también es interesante ver de dónde surgen ciertas cosas, ¿verdad? Y también sí, para mí es eso, es una manera de contar la historia de qué es haber hecho teatro durante 15 años en este lugar en el que compartimos, ¿no? Es eso. Yo también iba a decir eso, que yo nunca he estado en una obra cabal donde se hagan los pagos por jerarquía, ¿va? O sea, siempre he estado en grupos donde se hace una repartición más equitativa. Ah, no, entonces, yo sí. O sea, yo no. Sí, pero... Bueno, en la ENAD tal vez, pero... muy bien, o sea, esta cuestión como más alterna, digamos, y la cuestión del rol del productor y esta cuestión jerárquica y todo eso. Creo que tampoco he estado nunca en un grupo donde haya tanto dinero. Entonces, eso también puede explicar cosas. Pero, o sea, a mí, por ejemplo, me parece interesante en las experiencias de ustedes cómo, justo con esto que hablaba de las coincidencias, ¿verdad? O sea, cómo el dinero aparece, ¿verdad? O sea, cómo esto que Camila contaba de juntábamos dinero y hacíamos esto, o lo que vos decías de, bueno, nos distribuíamos esto. O sea, son discusiones que la gente pensaría que los artistas y las artistas no tenemos, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, me parece muy, muy interesante. Entonces, es algo sobre lo que tal vez no habríamos hablado si estuviéramos solo las 4 contándonos las cosas que ya sabemos, porque además es aburrido, ¿va? Ya nos las sabemos, ya se conoce. Y de noche, pues sí. Ajá, entonces es como, ¿va? Es también, creo que es eso, es más divertido invitar gente. Sí, de plano. Y aparte es un poquito de cabal de memoria, ¿va? De dejar algo registrado, que la Mara sepa que hay grupos que se han sostenido en el tiempo y que siguen trabajando, ¿no? Sí, eso es importante. Porque en el último taller que estuvimos juntas, ¿te recuerdas? Salió un chico joven, obviamente, y dijo, es que aquí en Guatemala no se hace teatrocicio. Todos los viejos Todos los viejos se revolcaron ahí en el escenario. Porque ya no hay eso, ya no hay esta transmisión de memoria, ¿verdad? Y ese intercambio también, ¿verdad? Debe ser un poco lo que se decía después en la reflexión, ¿no? Sí, no hay intercambio con los jóvenes. Yo oí a alguien no tan joven hace poco decir que ya no había teatro. Por eso que no había que ir al teatro. No había nada que ver. Así como... Yo creo que por un poco lo que preguntabas, ¿no? De qué va a pasar con el teatro, cómo va a ser, tiene que ver con eso. O sea, el circuito profesional, o sea, que el teatro profesional en Guatemala también siempre ha sido una mentira.
en el sentido que entendemos por profesional el que pasó por una escuela. Cuando hay 3 escuelas en el país y están en la ciudad, ¿verdad? Entonces eso de por sí es negar todo el otro teatro, ¿no? Es decir, los profesionales somos nosotros porque sacamos un bachillerato de compendio donde no aprendimos una técnica sino cositas de varias, ¿no? Como un buffet ahí. Entonces eso ha marcado muchas cosas, la visión que hay del teatro. Entonces si hablamos del teatro de hoy, yo creo que sí hay más grupos, no sé si más, pero hay bastantes grupos, pero no hay donde verlos. O sea, el Festival Nacional de Teatro llegan los mismos 6 grupos de los últimos 3 años. ¿Dónde ves teatro? ¿Dónde ves los grupos de teatro? ¿Dónde haces un conteo, un censo? No hay plataformas que existieron en otro tiempo. La época de oro realmente tiene que ver con una cuestión económica. Claro. No es que estos señores y señoras hayan sido más talentosos que los de otros tiempos, ¿no? Es que también había un auge, ¿no? Había festivales, festival de los barrios, muestra de teatro, certamen de no sé qué. Había una gran cantidad de cosas. Entonces creo que sí hay teatro, hay mucho y es teatro popular. El teatro está en los departamentos, está en las comunidades, está en los grupos de mujeres, está en los grupos de jóvenes. O sea, sí hay teatro y hay mucho teatro. Eso es a lo que aspiramos del teatro profesional, que decía medias porque nunca, o sea, sí contempló en los 70s, pero no se llegó a consolidar el hecho gremial, ¿no? Para ser profesionales en todo el sentido de la palabra, no solo habría que estudiarlo, sino habría que pertenecer a un gremio que tiene regulaciones, que tiene estatutos, escalafones, tarifas. Eso es el teatro profesional en otros países. Entonces, claro, la gente que dice no hay teatro es porque su aspiración es tal vez estar en el Lux, ¿no? Estar en el teatro de cámara. Sí, abajo. Pero teatro hay, y hay un montón. Eso pienso yo. Entonces creo que si hay futuro, si es que hay futuro, en general. El tetún te puede caer en media hora, no sabemos. El carro te puede caer. Puede caer un carro del cielo. Literal. Sí, va a haber otra pandemia. Pero si hay un futuro, está en el teatro popular, como lo estuvo en los años 50. Sí, popular no quiere decir menos calidad, menos profesionalidad o menos investigación, ¿verdad? Creo que más tiene que ver con los espacios y los contextos a que se refiere. Que no está hecho o sea, el teatro popular no está hecho para ganar dinero. No está visto como, vamos a hacer teatro y a vivir de esto, ¿no? Que al final nosotros estamos haciendo eso. En Andamio nadie vive de Andamio. Intentando. Todos vivimos de un montón de cosas. Ilusionando. Y el tiempo que nos sobra o que logramos sacrificar, ¿no? Es el tiempo con el que hacemos teatro. ¿Y están tranquiles con eso? O sea... Sí, esa fue una decisión que se tomó en el grupo. O sea, nos reflexionamos bastante y decidimos por mantener nuestra autonomía. Y cada quien iba a buscar otro medio de subsistencia para dedicar en Andamio a hacer solo la obra que queríamos hacer, porque ya habíamos entrado en una dinámica de hacer otras obras por comisiones, que no estaba bien, pues tampoco íbamos a hablar de cosas que estábamos en cuenta, pero no era nuestro interés primario, pues, y entonces había mucho desgaste en hacer eso, ¿verdad? Fulano nos pidió tal cosa, mengano esto. Y empezamos a decir, bueno, ya. ¿Quién quiere hacer estas obras de encargo? Es voluntario, pero Andamio se dedica a hacer estas cosas y sabemos que no vamos a ganar. Siempre. Porque hemos tenido épocas en que nos ha ido bien. En cuanto a la dramaturgia, ¿a la dirección solo vos has dirigido o hay algunas otras que...? Hay algunas pocas experiencias. En Andamio. Sí. No, en Andamio solo vos. Rubén dirigió porque sos mujer, la primera versión. Sí. Luego hicimos... Es cierto. Hicimos también una creación colectiva en la que no estuviste vos, que no dirigió nadie, sino que hicimos la dirección entre todos. Yo actuaba y creo que ya.
Sí. En un proceso de dramaturgia se escribió un texto que yo no estaba. Algunas cosas, aquel del osito y la colita. Que ese no estuve. Sí. De eso no me responsabilizo. Sí. Espero que nadie se acuerde si alguien lo vio, pero no estuve ahí. No, pero digamos que generalmente he sido yo el director. Sí, hubo una. El convite. Esa la dirigió Marco Canales. Sí, el convite. Ajá. Sí, también. Y por ejemplo, en relación a bufones, ¿cómo la tecnología no modifica? ¿Cómo aparece la tecnología, además de evidentemente la pandemia y todo eso, en este montaje? Por la pandemia. O sea, el asunto era que empezó la pandemia, hicimos una lectura también de una obra mía que se llama La Perdida, que nunca se ha montado. Y fue una experiencia muy fea, ¿no? Hacer esa lectura para el CCE, creo, por Zoom. El resultado fue muy feo. Pero nos motivó, ¿no? A pensar que se podía hacer algo en la pandemia. Entonces, lo que teníamos era ese texto y cada uno estaba en su casa con su teléfono. Entonces, pues ahí surgió el asunto, ¿no? De decir, bueno, si esto es lo que tenemos, vamos a trabajar con esto. A partir de esto. Pero la obra se escribió en el 2015, ¿verdad? Hasta la pandemia fue que la trabajamos. También un poco impulsados por la necesidad terapéutica, creo yo. Porque era muy importante en ese momento vernos, estar haciendo algo juntos, estar en contacto, ¿no? Pero sí, la tecnología entra porque fue el medio bajo el cual empezamos el proceso. Se discutió si lo abandonábamos después o qué, ¿no? Pero Si se abandonaba siguiendo presentándolo en línea, una cosa así, o... no, al revés, ¿no? Si ya cuando... Con la Porque presencialidad. ya estaban abiertos los teatros cuando Sí, pues. nosotros seguíamos ensayando, ¿no? Entonces, se discutió, ¿no? Ahora juntémonos y quitemos los teléfonos y ya lo hacemos de otro modo, pero no, decidimos mantener esa estética, ¿no? De la tecnología también un poco como registro de la época. O sea, no lo volvería a hacer, ¿verdad? De esa forma pues, no tendría sentido. Tenía ese sentido, ¿no? Para la próxima pandemia. Ya La veremos, próxima ¿no? pandemia. Con tanques de Hologramas. oxígeno. Bufones 2. Cada pandemia hacemos un La venganza. cada peste. Y sí sintieron ustedes que sí les ayudó como, no sé, como a sobrellevar esta onda de todo lo que pasaba dentro de cada una en la pandemia. O sea, como que sí fue... O sea, lo digo porque yo sí me alejé completamente del asunto. O sea, yo no vi nada, no me interesaba nada. Por ahí la agarré, ¿verdad? Pero, o sea, si fue una necesidad, sí sintieron ustedes que les ayudó un poco por ahí. Pues, bueno, no puedo hablar por los demás, Claro. pero yo creo que sí. O sea, a mí sí, en lo personal. Yo esperaba con ganas el ensayo, ¿no? Era como muchas ganas, ¿no? De hacer el ensayo. Y creería que sí en los demás porque también, cosa que bueno, sí, siempre hablamos, ¿no? Siempre en los ensayos tomamos un tiempo para hablar. Y en ese tiempo pues hablábamos mucho de la pandemia, ¿no? Eso también era un espacio donde teníamos nuestras 2 horas de ensayo, pero nos quedábamos después o nos juntábamos antes y hablábamos, ¿no? Y ahí como que vaciábamos, compartíamos lo que estábamos viviendo en la pandemia. Entonces, para mí sí fue muy positivo. Eso, como ese pequeño arraigo a otras personas y a estar creando, ¿no? Ese problema de cuando cerraron nosotros teníamos una obra. Y una gira. Una gira que era Sí a la Vida 2, que era la... Así se... Sí. No bromeaba con Bufones 2, ¿viste? Sí a la vida 2. Es que ese es otro caso bien interesante. Ah, que lo estoy topando mucho, perdón. Y el florero ese. No será el carro, pero sí un árbol luminoso. A ver si las personas que nos escuchan recuerdan lo del carro en marzo de 2025 en un
Centro comercial. Pero continúa, por favor. No, es que en el 2015, creo yo, no me acuerdo exactamente, la Resistencia Pacífica de la Puya me habló para montar una obra que contara la historia de la Resistencia Pacífica. Y esa no la hice con Andamio. No me acuerdo por qué, tal vez estaba harto de ustedes. Sí. Camila, Pues sí. siente. Hemos tenido varios Épocas, ese ¿no? momento. Sí, pasa. Entonces monté esa obra con otra banda, ¿no? No les y- vamos a Pero decir que fuimos luego- nosotras. No, pero luego Pero luego, me volvieron a llamar para hacer la segunda parte, que era los 10 años de la... ya que fue muy bonito, ¿no? vas. Ese proceso. Y entonces dije, oh, no, sin Andamio, pero voy a llamar a Josué, pero bonito lo puede hacer Camila, ¿eh? Para haciendo Andamio. y Raiza. Y Raiza, ¿eh? Entre esa obra. Y justo, o sea, estábamos en gira y presentando en el CCE. Teníamos 2 funciones en el CCE, presentamos una y al día siguiente cerraron. Entonces también nos quedamos con eso. Esa Claro. obra murió con la pandemia, ¿no? Muchas obras. Bueno, sí. Pero de las nuestras esas, así que a medias, ¿no? Entonces también había como ese impulso que se había perdido, esa ruptura, ¿no? Entonces era importante para mí. Y eso del encierro era tan raro, no saber cuándo iban a abrir, ¿verdad? Cuándo se iba a poder hacer teatro otra vez, ¿verdad? ¿Y hay planes de Andamio ahorita? ¿Algún proyecto, obra? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, esos ojitos, esas cositas. La verdad, no. Pero están como bien. Es un poco como el llamado natural cuando venga, convoca, ¿no? Ahora es más circunstancial. Ya vas. Bueno, un poco también vos estás lejos, o sea, vas y venís. Un poco vos también, ¿no? No, yo estoy aquí. Pero Viajo mucho, pero estoy aquí. ok. Sí, pero ya voy a dejar de viajar. Sí, ahora es más las circunstancias, ¿verdad? Porque creo que ahora ganas sí tenemos, pero no tenemos cómo, ¿verdad? Huicho no está. Más que todo Huicho no está. También los están descargando. No, También los tiempos. La o sea, culpa es del Huicho. sí, siempre. No, pero la misma vaina de todos los grupos. Vamos a hacer teatro, sí, pero yo no puedo el martes, pero yo el miércoles doy no sé qué, pero yo el jueves voy a clase de no sé qué putas. Entonces, ¿Cuándo podemos? ¿cuándo puedo? Nunca. ¿Qué somos? No. ¿Qué O sea, queremos? las últimas obras las hemos hecho por así, de amarrarnos y decir, Claro. ma, sí, pero no podemos estar. Pero es muy complicado, ¿no? Todos trabajamos en cosas diferentes, en tiempos diferentes, situaciones diferentes. Y sí, yo estoy unos meses al año en Guatemala y de ahí me voy, ¿no? Me va a ser complicado. O no, porque si planificas tus meses con antelación, puedes decir, mucha, de tal a tal fecha voy a estar, aparte en los horarios de tal a tal, y ahí vamos a ensayar. Eso puede pasar cuando pueda venir sin trabajar. Bueno, ¿va? Sí, es que al final todo está Pero ahorita relacionado vine también a con sacar eso. chances Ajá. y no Sí, tengo pues. tiempo de nada. O sea, cuando mi mujer me financie por venir a hacer teatro. Cuando Cosa que encontramos no va a un pasar. mecena. Ajá. Si Necesitamos algún varios. mecenas está escuchando, necesitamos Si varios. alguien no sabe qué hacer con su dinero. Ajá. No necesitamos sugar, necesitamos mecenas. Azucareras necesitamos. Quintales. Pero los vamos a usar muy bien. O sea, Decepcionadas no van a quedar. Y lo vamos a pagar con pases de cortesía. y sonrisas. Y fotos con todo. No, ahí ya está. De pronto hasta con teatros llenos, imagínense. O sea, señor, señora mecenas, no lo piense más. Marque el 5742. 1-800 Teatro en Guatemala. Tres veces teatro. Pero, Pues yo creo que lo de los teatros llenos, con el tiempo se llena. Con el tiempo se llena. Con Andamio ya, después de años, sí hemos logrado tener funciones
llenas, ¿verdad? En el CCE, ¿no? Sí, en el CC, que son 300 lugares, no más de eso. Pero creo que también es una cuestión como de hacer presencia, ¿no? De estar y hacer presencia no solo presentando obras, también dando talleres, promoviendo formaciones. Sí, yo con eso hace un rato quería preguntarles, ¿verdad? Porque siento que también la parte de formación, de compartir esta forma de laboratorio, digamos, y a partir de allí que surjan cosas, ha sido, según lo que nos cuentan, una constante y también una respuesta a lo que hemos estado hablando de la falta de escuelas, falta de lugares donde formarse, etcétera, ¿no? Pero es algo consciente, es algo que aparece, o sea, ¿cómo empieza esa parte? O de ahí surge, bueno, un poco ahí de eso decían, ¿verdad? Que de un laboratorio surge Andamio. Pero ¿por qué sigue siendo así? Digamos, ¿por qué siguen haciendo talleres? Yo sigo dando talleres por dinero. O sea, la verdad, si me pagan un taller, lo doy. Ahora lo que sí hago y pago es recibir talleres. Creo que... ¿Pero vos te referís al proceso interno o a dar talleres para afuera? Es que yo creo que han hecho las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues a las dos cosas, la verdad. Digamos que como grupo, dar talleres no es algo que hayamos hecho como grupo más que algunas veces. O ya por trabajo, ¿no? Como la plataforma agraria, que ahí todos dábamos talleres. Otros proyectos por ahí donde tal vez no estábamos todo el grupo, pero algunos del grupo. Pero eso han sido más como andamio. Creo que no hemos abierto procesos, ¿no? No, procesos formales no. Sino que ha sido más individual, ¿no? Camila da un taller, yo doy un taller, Rubén da un taller, Josué. Que claro, cuando estábamos en AIFCAE o en la banqueta, pues sí, tal vez se veía más colectivo, ¿no? Porque era un espacio del colectivo, no veíamos más de ese modo, pero no es que tengamos procesos de laboratorio abiertos. Ahora, para nosotros el interno siempre es un proceso de laboratorio. Yo creo que eso para mí tiene que ver en lo personal con mi formación. Yo no entré a una academia ni a una escuela, sino que me hice en la práctica, pero también gracias a maestros como Herbert Meneses, por ejemplo. Tuve la suerte de trabajar con Herbert en una obra, una comedia, pero que ensayamos como 6 meses, ¿no? Entonces, pues obviamente Herbert empezó a hablar de Sequizano, de Stanislavski, le dijo al grupo que quien quisiera una copia del libro de Sequizano lo fuera a hablar. Yo fui el único. Me dijo, mira, vos sos el único, te lo regalo. Y me pasé esos 6 meses ensayando con Herbert, leyendo, y después del ensayo él se quedaba conmigo, resolviendo dudas. Qué chulo. Yo digo, Herbert fue mi maestro de método, aunque nunca fui a la escuela. Mismo caso, no tan sólido ni tan fuerte, pero muchas veces trabajar con Willy Ramírez era otro, ¿no? Que también me dio mucho material y me impulsaba a leer, y yo podía llegar a veces a su casa a hacerle preguntas o a discutir, ¿no? Entonces a mí me marcaron varios maestros, ¿no? En ese estilo de trabajo, y que fue lo que se planteó desde el principio en Andamio, ¿no? O sea, desde los laboratorios ya era, por ejemplo, lo de Ofelia era con gente de caja lúdica, gente que andaba gravitando por correos como Minor, el profe, vos, todos jóvenes y mucho del teatro popular, ¿no? De la línea popular. Entonces, para mí era muy claro, ¿no? Como decir, bueno, vamos a hacer esta obra, pero no les voy a dar solo mi texto. Vamos a leer Hamlet todos y todas, vamos a leer Hamlet y vamos a, que es como un contrasentido, ¿no? Darle Shakespeare a jóvenes que vienen de un proceso de la calle. Y luego darles textos, el libro de Don Richardson, ¿no? Sacar extractos del libro de Don Richardson.
O sea, para mí fue una labor desde el principio consciente que tiene que ver con mi formación y con la fortuna de haberme encontrado a toda esta gente. Mi propio padre, ¿no? Mi papá no daba clases de teatro, odiaba dar clases, odiaba dirigir, él era actor. O sea, cuando yo le dije, mira, quiero aprender teatro, me dijo, ¿estás hablando en serio? No, es en serio. Ah, va. Allá a 3 cuadras vive Herbert Meneses. Anda a tocar y decirle que yo te mandé, ¿va? Pero siempre me daba libros, ¿no? Claro. Entonces, mi formación fue de ese estilo, ¿no? Con maestros, con textos, con laboratorios. Luego talleres, ¿no? Ya más con Adán Sandoval, con Mario González, con Michelle, que venía con Yanit Peñafiel, con Pierre Lepichón. O sea, Pierre Lepichón me acogió en su laboratorio donde estaba solo él. Me entrenó 3 meses, Pucha, él me presentó a pucha. Grotowski, y a los 3 meses me echó, que me dijo que no la hacía, ¿va? No entendías pronto. Y me echó, ¿no? Me dijo, ya no vengas porque no me servís. Órale. Pero llévate el libro, ¿no? Bueno. Ajá. Entonces, sí, siempre fue consciente desde el principio trabajar de esta manera. Ala, Sí. qué chilero. Pues, no Pues bueno. sé. Yo siento que esto que nos está contando ahorita Luis Carlos es como buen cierre. Porque siento que es algo que como que pesa mucho, ¿verdad? La profesionalidad, el hecho de si te formaste o no, o cómo, o a qué escuela fuiste, como si tuviéramos una en cada esquina, ¿va? Y como si en realidad aprendiéramos, o sea, un método, una técnica a profundidad en alguna de las escuelas. No sé si ahora sucede, pero no fue mi experiencia completa, ¿verdad? O sea, de pronto, o sea, sí, pero también siento que hay como muchas mentiras que nos decimos, ¿verdad? Y esto de la profesionalidad ha hecho un montón de daño, ¿verdad? Porque también esto que decías vos, nos hemos concentrado, siento yo, como en determinar quiénes son profesionales y no en agremiarnos, por ejemplo, ¿verdad? No en reglamentar, no en sindicar. Entonces, me parece que es un buen momento para que quede así, cabal, como lo que nos decías de que la gente, los artistas y las artistas y el público que oiga esto se quede con la cosa ahí abierta y hablando de esta necesidad bueno, no necesidad, ¿verdad? Con esta situación de cómo es, ¿verdad? Que también es algo que no hacemos comúnmente, ¿va? Como que te preguntan cosas de cómo lo hicieron, qué significa esto, no sé qué, pero pocas veces hay como este chance de saber cómo pensamos, cómo hacemos las obras que luego alguna gente va a ver en teatro. Muy divertido. Verale la cara a la Ana. Tristes, ¿va? Triste. Bueno, y estuvimos andando. ¿Cómo así? Ya que cerramos. La Ana ya va a llorar. Bueno, No, sí, yo quiero darle las gracias por haber venido y platicar con nosotros y compartirnos sus experiencias. Y no sé, ¿alguien más quiere decir algo más? No, pues eso. Qué bonito también compartir con ustedes parte de Aparte nuestro camino. que es tan bonito que todos tenemos historias tan diferentes y que a pesar de que nos conocemos de hace años, no nos sabemos nuestras historias, pues. ¿No? Cabal, eso es bien chilero. Mucho gusto, muchachos. Mucho gusto. Muchas gracias. Margarita. placer. No, la verdad que sí, bien enriquecedor toda esta información, toda esta historia, ¿verdad? Que nos has dado, que vos también, o sea, los dos. Y que no es fácil, mucha, y es desgastante, pero ahí sigue, ahí seguimos. Porque es chilero también, ¿verdad? Entonces,
Creo que es como... ¿Por qué? Ya voy a parar esto. Sí, dale. Dios. Adiós. Muchas gracias. Sí, Pamela, deja que se despida. De veras va. No, está bien, ya. ¿Ya? Adiós. ¿Ya? Ya. Gracias.